Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios. En esta hora queremos darle gracias por todo lo que Él nos ha dado y nos ha permitido conocer de su palabra. Yo quiero hablar por medio de este video respecto a unas cosas que están publicando en el Facebook, ¿verdad? Que Luis Eduardo y mucho más gente está publicando que yo apostaté de algo. ¿Qué significa apostatar? Apostatar es apartarse o alejarse de una doctrina, de una secta. Lamentablemente, si le ponemos que me alejé de una secta, puedo decir que apostaté de la unicidad, pero nunca apostaté de la Biblia, porque la Biblia es mi principal objetivo. Cuando yo llegué a la conclusión de entender qué era la unicidad y qué era la Trinidad, me pude dar cuenta del gravísimo error en el que me encontraba. Hace 2 años aproximadamente, estando aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, yo estaba saliendo de un culto de la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, cuando el Espíritu Santo me empezó a inquietar, a escudriñar y a estudiar más allá de lo que me habían enseñado mis líderes. A un momento, hermanos, llegué yo mismo a decir: Señor, ¿cómo voy a cuestionar los puntos que me han enseñado estos grandes hombres tuyos, como Jorge Mendizábal, como Elías Limones, como unos cuantos más? Pero yo me puse a analizar la Biblia desde los comentarios, desde el contexto de cada texto, y empecé a darme cuenta del gravísimo error y contradicción que existía entre la iglesia unicitaria, que porque primeramente decían que la Trinidad era católica. Me metí a investigar y me puse a ver que la Trinidad existe muchos años antes de que la iglesia católica existiera, de que el término Trinidad realmente no existe en la palabra, así como tampoco el término unicidad. Pero qué tal que los unicitarios, cuando se les habla acerca de la unicidad, sacan luego los versículos sacados de contexto, y a esto nos referimos. No, Señor. ¿Por qué? Porque sacan Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero quiero decirte, el credo judío dice: Shema Israel, Adonai Elohim Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero cuando nos vamos al hebreo, vamos a entender que el término Elohim no representa a uno, a Dios, sino a dioses. Y no estamos refiriéndonos que Dios sean varios dioses, sino que el término plural nos da a entender que Dios habita en una trinidad compuesta. Aunque a muchos unicitarios este término es una herejía, pero Jesús habló de que el Padre, del Espíritu y de Él, habla de de un Dios que está haciendo, aleluya, siempre trabajando en una unidad. En Juan 17:21 Jesús dijo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos unos, perfectos en unidad. Yo decía: Señor, tu palabra dice que Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Entonces yo me aferraba y decía y afirmaba que Dios era uno, porque por mucho tiempo así me lo viene inculcado, y hasta el día de hoy así lo sigo creyendo. La diferencia de hoy es de que yo no creo que en Dios sea un Dios monótono, ni mucho menos que Jesús haya sido un mendrílogo manejado por el Padre, porque así lo enseña la Biblia, la doctrina unicitaria, que Jesús estaba aquí en la tierra y cuando oraba al Padre se oraba a sí mismo. Una de dos: o Jesús estaba engañando a los discípulos, o los engañados son los unicitarios, porque realmente Jesús le oraba al Padre. Jesús subía al monte de noche a orar y bajaba a la tierra del monte a atender a la gente. En la cruz del Calvario Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La Biblia me enseña y me dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero para consigo mismo. Esto nos da a entender la perfecta unidad que existe en la Trinidad. Número 1, el Padre envía al Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando yo me topaba con estos versículos, mi convicción decía: es que Dios vino en carne, y Dios es Jesús, y Jesús es Dios, y Jesús es el Padre. Pero ¿cómo puede ser posible que la Biblia me enseñe y me diga que Dios envió a Jesucristo a morir, aleluya, por amor a nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Cuando la Biblia habla acerca de que envió, Jesús dijo que él venía
hacer la voluntad de aquel a quien lo había enviado. ¿Quién envió a Jesús? La Biblia dice que el que lo envió fue el Padre. Jesús no venía a hacer su voluntad. Filipenses 2:5 dice: tengamos pues el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo cuando veía esto decía, es que ya ves, Jesús era Dios, porque no escatimó ser igual a Dios. Pero cuando vengo al conocimiento pleno, me doy cuenta que el término despojar le rompe el protocolo, le rompe el dogma de la doble naturaleza, la unicidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús se despojó de su naturaleza divina para venir en forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no entendía esto. Ahora que estoy en la Trinidad, entiendo a quién fue obediente. La unicidad no sabe explicar realmente a quién fue obediente Jesús, pero ahora yo entiendo, porque dice versículo más adelante: por tanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, realmente el nombre de Jesús ha sido revelado para que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre es salvo. Esto es una realidad. El nombre de Jesús es para salvación. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Yo creo que Jesucristo vino en carne y sangre. Yo creo que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. Pero lo que no creo que Jesucristo sea el Padre, porque eso es una tremenda herejía. Y me van a decir, Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, cuando le dijo Santiago. Ese era uno de los versículos que como unicitario utilizaba mucho. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Miren, aquí habla de que Jesús es el Padre. No es cierto, porque sacan de contexto Jesús que estaba diciendo. Él, como la imagen de Dios, estaba reflejando al Padre. Por eso Jesús dijo: yo nada hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí hace todas las cosas. Y aquí se agarran los universitarios. Ya ves, el Padre estaba en Jesús. Realmente el Padre nunca se separó, porque trabajan en una Trinidad compuesta. El Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando fue bautizado, y él mismo declaró: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo ungió como el Mesías, pero si Jesús fuera el Espíritu Santo, ¿para qué tenía que venir el Espíritu Santo sobre él? Pregunto. Porque la gente de los unicitarios enseñan de que el Espíritu Santo Jesús, que es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí? Por cuanto me ungió Dios y me envió a predicar libertad a los cautivos. Y muchos dicen: es que Jesús es un texto, no, pero les dijo a los fariseos, a los judíos: este texto se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Por qué? Porque la promesa del Padre en la Trinidad se había cumplido en su Hijo Jesucristo. Porque Dios, aleluya, el Padre, la Trinidad, trabajan en una unidad. La Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando la Biblia habla de que Dios me creó a su imagen y semejanza, tengo que entender claramente de que yo soy cuerpo, alma y espíritu. Soy un ser tripartita. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, y el alma es la que da cuentas a Dios. Si yo soy tripartita porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios también es un ser de tres. Y usted dirá que van a decir muchos unitarios que herejía esto, pero no. O expliquen, que necesito que usted explique esto. Pero ¿qué es lo que me ha orillado a entender que yo renuncié a la unicidad? Toparme con varias herejías, como de que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, términos que Jesús usó contradiciendo a toda la doctrina unicitaria. Lo que me llevó totalmente a la renuncia fue lo siguiente: fue que yo, estando orando, Dios me revela que sí, Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Sí, me dice el Señor: en esa parte tú estás en lo correcto. Jesucristo, el nombre de Jesús es el que es sobre todo nombre, para que su nombre se doble toda rodilla. Sí, pero me decía el Señor: entiende una cosa, no es uno, sino que es uno en unidad. Señor, es una herejía. Pero sabes una cosa, me di cuenta de algo,
que la única herejía era lo que yo estaba defendiendo. Yo quiero decirte, por 10 años viví engañado, y hoy puedo decir gracias a Dios porque me abrió los ojos, y hoy puedo libertar a los cautivos. Hoy puedo presentar el verdadero evangelio que cambia, que transforma, que liberta. Porque de qué me sirve sacar a una gente de la iglesia católica, de los testigos, de los mormones, y volverlos a meter a una religión más como la unicidad. Porque realmente la unicidad, aunque muchos defensores de esta doctrina dicen que no es una secta, realmente esta doctrina es una herejía que resurgió del modalismo en el siglo XX, en el siglo pasado, con el 1900. ¿Por qué? Porque entre estos aparecen los testigos de Jehová y aparecen los unicitarios, pero antes de esto ya existían. ¿Cómo se llamaban? El fundador de esta herejía, de acuerdo a la historia, es Sabelio. Detrás de Sabelio no se sabe, nunca se habla en la historia de alguien que haya predicado este término unicidad, porque es un término teológico moderno del modalismo. No es verdad, no es un término bíblico. La unicidad está sacada de contexto. La Biblia habla de que Dios es uno, pero no que es uno, sino que es uno en unidad. Yo quiero decirte, amigo hermano unicitario, es tiempo de que abras tus ojos y que si vas a debatir, lo hagas con orden y que podamos entender y llegar a una conclusión plena de lo que te estoy diciendo. Yo como ex unicitario te puedo abrir los ojos a través de la palabra y sacarte de ese engaño demoníaco en el cual tú te encuentras. Bendiciones, y espero que comentes este video aquí abajo.